es maravilloso. Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios poderoso, lo que Él hace por mí puede hacerlo por ti. Jesús es maravilloso. Paz de Cristo, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz de la Verdad. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, saludando a todas las naciones. En este ministerio internacional, La Voz de la Verdad. La Voz de la Verdad. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La Voz de la Verdad. Gloria a su nombre. ¡A su nombre! Vamos a pedirle al Señor que bendiga a su pueblo esta noche. Todos con las palmas.
Gloria al nombre de Jesucristo. Grande es su nombre, poderoso Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar una vez más a través de esta onda sonora, Señor, glorificando tu santo y precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, la vida eterna. Gracias, Señor, te damos por permitirnos una vez más, Señor, el milagro de la vida, Señor. ¿Cuántos no abrieron sus ojos este día, Señor, sin tener la oportunidad de alabarte y glorificarte, Señor Jesucristo? Pero tú nos has dado esta oportunidad grande de ver nuestras familias, de bendecirnos cada día, Señor. Padre Santo, ¿cómo nos podemos quejar, Señor, si todos los días haces grandes milagros con nosotros, Señor Jesús? Amados hermanos, hermanas que nos están escuchando, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tocado un tema acerca de dónde estuvo o dónde están los muertos ahora, si es que tienen conciencia o si es que ellos tienen entendimiento del lugar donde están. Y voy a continuar con la segunda parte, esperando terminar hoy, ¿verdad? Así es que es un tema de que, pues, es bueno tocarlo porque, como dijo el apóstol Pablo, negar que alguien está muerto sería, como dice en 1 Corintios 15:14, además, si no murió, dice, tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que lo que el apóstol nos dice es de que si nosotros creemos que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en el sepulcro 3 días, fue a predicarle, o estuvo consciente y fue a predicarle espíritus encarcelados, sería como negar la resurrección, porque la resurrección, para que alguien pueda resucitar, necesita estar muerto, ¿verdad? Y también probar otro punto, entonces tendría razón la Iglesia Católica, de que si los muertos tienen conocimiento o entendimiento, pueden abogar por los vivos. Y va a ver usted a través del término de esta segunda parte, de que esta es una doctrina, pues, católica, ¿verdad?, que ha sido retomada por muchas iglesias cristianas, mal interpretadas. Pero vamos a tocar el tema, hermanos. La muerte puede, pues, que sea el tema peor comprendido en el mundo de hoy. Para muchos el asunto está envuelto en un misterio y evoca sentimientos de mucho temor, incertidumbre e incluso desesperación. Otros creen que sus amados difuntos en realidad no han muerto, sino que viven en otros lugares bajo diferentes condiciones. Algunos se confunden en cuanto a la relación de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿importa mucho este tema? Claro que sí, muchísimo. Porque todos los temas que están en la palabra de Dios son de suma importancia para el conocimiento del cristiano. O sea, ¿son parte de la salvación? No, pero son importantes conocerlos, hermano. Porque un día usted y yo vamos a morir y vamos a resucitar. Entonces no puede venir a decirme que son temas demasiado profundos, que unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Porque la palabra de Dios nos enseña solo una cosa. Y esa es la que vamos a ver hoy en día. Sí importa muchísimo. Porque lo que usted cree acerca de la muerte tiene un impacto profundo en lo que pueda suceder en el periodo del fin del mundo. Y hablamos en el capítulo anterior o en el estudio anterior, ¿verdad?, cómo fue que llegamos aquí leyendo en Génesis 2:7, cuando Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y dice que el hombre vino a ser una alma viviente. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Leímos en Eclesiastés 12:7 que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el espíritu que regresa a Dios en ocasión de la muerte? Leímos en Santiago 2:26 que el cuerpo sin espíritu o sin aliento de vida está muerto, dice. Job 27:3 decía que todo el tiempo haya hálito o aliento de Dios en mis narices, que es lo que da vida.
Hablamos de ese tema, pero ¿van al cielo las personas buenas cuando mueren? La misma Biblia enseña en Juan 5, 28, 29, si usted lo puede leer, el Evangelio según San Juan, versículo 28 y 29, el Señor nos hace una aclaración y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note eso. Ahora, entrando a la segunda parte, hermanos, hay una parábola que retoman como para afirmar que sí hay conocimiento o entendimiento o conciencia, por decirlo así, acerca de que entre el periodo que uno muere y la espera de la resurrección, la persona tiene conciencia del lugar donde está y de lo que está sintiendo. Es una parábola que vamos a ver si en realidad fue dicha por el Señor Jesucristo, pero ha sido una de las parábolas que ha sido más pervertida y malinterpretada por la cristiandad apóstata a lo largo del tiempo. Y esta es la parábola del rico y Lázaro. Si usted tiene el tiempo ahorita, vaya empezando a buscar en su Biblia en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Y en este estudio bíblico que vamos a tener ahorita, vamos a estudiar atentamente dicha parábola explicada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar argumentos falsos que la cristiandad pues esgrime. Y vamos a ver con la misma palabra de Dios de qué modo esto obra y poner mucha atención a lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer la parábola, dice en Lucas capítulo 16, empezando en el verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La Iglesia Católica, como todas sus hijas separadas de Roma, tienen esta doctrina en común que han sido enseñado durante siglos, donde muestran en esta parábola del Señor Jesucristo
acerca muchas veces de la inmortalidad del alma, y según ellos enseñan también que esta parábola la toman literalmente, ¿verdad? Como algo de que realmente existe o está más allá entre la muerte de la persona y la resurrección. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en verdad, porque lo primero que suelen decir los falsos maestros que han pervertido el verdadero significado de esta parábola es que según ellos no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Esto es completamente falso, hermano, ya que esta parábola es la última de 6 parábolas seguidas, que si las empezamos a leer son las siguientes en el mismo libro de Lucas. Antes de esta parábola, la primera parábola que usted encuentra en Lucas capítulo 14, del verso 15 al 25, es la parábola de la gran cena. Cuando sigue más adelante en Lucas capítulo 15, verso del 1 al 7, encuentra la parábola de la oveja perdida. Y cuando llega a Lucas capítulo 15, verso 8 y 10, encuentra la parábola de la moneda perdida. Más adelante en Lucas capítulo 15, del verso 11 al 32, encuentra la parábola del hijo pródigo. Luego sigue en Lucas capítulo 16, del verso 1 al 13, la parábola del mayordomo infiel. Y termina con Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, la parábola que acabamos de leer del rico y Lázaro. Los que han pervertido el significado verdadero de esta parábola suelen decir que no se trata de una parábola. Por eso es que vamos a ver ahora y explicar qué significa una parábola. Porque se mencionan nombres propios, dicen ellos, por eso es que deja de ser parábola y lo toman como un hecho real. Porque menciona a Lázaro y Abraham. Sin embargo, mire, este argumento es una falacia, porque el hecho de que se mencionen nombres propios no significa de que no sea una parábola. Y que ya queda demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas, por lo tanto es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso, mire, esta parábola del rico y Lázaro empieza exactamente igual que la parábola anterior, si usted la ve, la del mayordomo infiel. Las 2 parábolas empiezan de la misma manera. Había un hombre rico. O sea, esto demuestra sin ninguna duda que esta parábola del rico y Lázaro de ninguna manera es una historia real o literal. Por lo tanto, el primer argumento falso de los falsos maestros que esgrimen queda aquí en evidencia. Porque los 3 estaban muertos, no vivos. Lo primero que dijo el Señor Jesucristo en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos en el verso 22. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en ningún más allá. Señor Jesucristo no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente el pecho de Abraham. Ya que el seno es el pecho, por lo tanto decir que Lázaro estaba en el cielo, pues no lo dice la Escritura. Ni lo dijo el Señor Jesucristo por ninguna parte. Seguidamente, el Señor Jesucristo dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. ¿Pero qué es el Hades? Para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. La palabra griega que aparece en estos pasajes es Hades, no infierno. Según la Biblia, es el Seol de los hebreos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las palabras que el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, verso 27, cuando dijo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro estaba citando sencillamente el Salmo 16, versículo 10, donde le decía: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora bien, ¿y qué es el Hades, Seol? La respuesta la tenemos en Hechos, capítulo 2, verso 29. Donde dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Cuando habla del Seol o Hades, es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Y esto lo podemos comprobar una vez más en el siguiente pasaje. En el libro de Números se dio una situación. En Números capítulo 16, verso 31 al 33.
Y dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. En este pasaje anterior es tremendamente claro y sencillo que dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus aliados y a todos sus bienes. Y todos ellos descendieron vivos al Seol, cubriéndolos la tierra. Por lo tanto, el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar en un más allá donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol y el Hades está dentro de la tierra. Y ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol o Hades, porque ese es el lugar de los muertos, no de los vivos. Ahora, mire, dicho esta, la pregunta lógica es la siguiente. ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro aparecen vivos y hablando entre ellos? Esto es lo que vamos a ver aquí. Porque la parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Según el diccionario, la prosopopeya es una figura de lenguaje que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Pues esta es una figura literaria que aparece muchas veces en la palabra misma, y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas, donde el Señor Jesucristo hace hablar a tres personas muertas, Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Miremos un ejemplo más en la misma escritura de un ejemplo bíblico de prosopopeya. Isaías capítulo 14 del verso 8 al 11, perdón. Y dice la escritura, Isaías 14 del verso 8 al 11. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora, en este anterior pasaje del profeta Isaías, es de importancia crucial para entender este asunto. Porque todo el pasaje es una prosopopeya, pues Isaías hace hablar a los cipreses, a los cedros del Líbano y a los muertos como que si fueran personas vivas. Ahora, interpretar este pasaje en forma literal, pues no podría ser. Porque Isaías estaba hablando de la muerte del rey de Babilonia, en el cual desciende al Seol o el Hades, y entonces los muertos que están en el Seol salen a recibirle y a burlarse de él. Y esta es la prueba de que el Seol es el sepulcro donde se encuentra la frase, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así que se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, los cuales cubrirán el sepulcro, el Seol, al rey de Babilonia. El Señor Jesús, siglos después, utiliza este mismo estilo literario de la prosopopeya para contar la parábola del rico y Lázaro. Y para enseñar a los oyentes lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Pues entonces los descendientes de Abraham, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Dios, dice. Mientras que los incrédulos como el rico serán atormentados por el fuego. Dice Lucas 13, 28, 29, dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mire qué hermoso. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no enseña de ninguna manera lo que ocurre con los muertos en un más allá,
sino lo que ocurrirá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino del Señor esté. Ahora, los santos muertos estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección de Cristo. El Seol es el sepulcro para los hebreos. Y esos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia jamás enseña que esos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá, o en el Seol, ni en ningún seno de Abraham. Ahora bien, dice la Escritura que estaba el rico ardiendo en el fuego. Eso lo vamos a ver, si lo dice la Escritura. El rico no estaba ardiendo dentro del fuego, dice, sino atormentado por el fuego. En esta parábola, Cristo dijo que el rico estaba en el Hades o en el sepulcro, atormentado por el fuego. Ahora, no podemos deformar este pasaje y pretender hacer creer que el rico estaba dentro del fuego, porque no lo dice. Por la sencilla razón de que el rico pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una gotita de agua para que su lengua se refrescara. Mire la explicación de esto. Cuando uno está aterrorizado, la lengua se seca. Y esto es lo que ocurría al rico. Él estaba aterrorizado o atormentado al ver el fuego donde iba a ser arrojado. Y entonces tenía la lengua seca de sed. Y por eso es que pidió que su lengua fuera refrescada. Observemos bien que la parábola de ninguna manera enseña, ¿verdad?, que la doctrina, ¿verdad?, enseña que los incrédulos como el rico, pues van a ser atormentados. Pero hay gente que enseña que el alma va a ser destruida. Es algo también perverso y malvado. Porque el alma va a pasar por una eternidad de sufrimiento. Ahora, déjeme decirle algo más para concluir. Ya para cerrar esto. Hemos visto que la parábola o prosopopeya del rico y Lázaro no enseña nada de lo que la cristiandad pretende hacernos creer. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque está saliendo hoy en día demasiada creencia, demasiada cosa que el enemigo mismo está usando para poder hacernos creer en cosas que realmente la palabra de Dios enseña. Porque esta parábola, hermano, no enseña un hecho real, sino que el Señor Jesucristo está tomando estos tipos de ejemplos o le está usando un lenguaje figurado para hacernos enseñar algo que viene. El relato del rico y Lázaro, hermanos, no es una historia real, es una parábola, una prosopopeya, donde Cristo mismo hace hablar a 3 personas muertas como si estuvieran vivas, y este mismo estilo literario es el que Isaías usó, donde leímos en Isaías 14. Ahora, lo que nos hace enseñar esto es, hermanos, sencillamente, ¿verdad?, que los creyentes estarán con Abraham cuando el reino de Dios, dice en Lucas 13, 27, 29, nos sentemos a las mesas con ellos en el reino de Dios. Mientras que los incrédulos como el rico estarán fuera del reino de Dios siendo atormentados por el fuego, ¿verdad? Así que esta es la verdadera interpretación de la parábola del rico y Lázaro. Hermano, hermana, espero de que esto haya quedado claro en esta segunda parte de lo que hemos explicado, hermanos, acerca de la parábola del rico y Lázaro, y no darle una interpretación que no es, porque es peligroso, hermanos, es peligroso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, hermanos, especialmente en estos últimos tiempos. Gloria a su nombre. Le damos las gracias al Señor Jesucristo. Todavía me acuerdo la vida que yo tenía antes. Me acuerdo que a nosotros nos enseñaron que no teníamos que llorar. Cuando yo me colgaba del trapecio, me dijeron: tú no tienes que llorar, tú tienes que ser valiente, tú no puedes llorar. Pero cuando Jesús vino, es que ante Él no hay valiente. Una lágrima rodó y alguien fuerte se dobló.
cobarde. A los pies de Jesucristo, delante de tanta gente, es que ante Él no hay valiente. Es un ser sabio, fuerte y omnipotente. Renacimiento humano me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que siento. Renacimiento, corazón, siento que lo ardes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con un ser que merecen los vientos. Renacimiento, un varón me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón, siento que ardes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con un ser al que obedecen los vientos. Y lo traigo aquí muy dentro. Antes mi vida era incierta, hasta que llegó a mi puerta. Me llenó con su ternura, me hizo nueva criatura. Este gozo que ahora siento, nadie me lo quitará. De la mano de mi Padre, nadie me arrebatará. Es que ante Él no hay valiente. Es un ser sabio, fuerte y omnipotente. Renacimiento humano me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón, siento que lo ardes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con un ser que obedecen los vientos. Renacimiento, un varón me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón, siento que lo ardes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con Jesús al que obedecen los vientos. Renacimiento, humano me está quemando por dentro. Se adueñó de la me está quemando por dentro. Es un varón precioso, es un varón hermoso. Él me quema. Gloria a ti, Señor.
Bendito Dios, aleluya. Gloria a su nombre, hermanos, como dice la carta en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. El apóstol Pablo entendía claramente que él también moriría en el sepulcro. Y dice, porque yo ya estoy cerca para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ah, Señor Jesús, gloria a su nombre. Luego en 1 Corintios 15 nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y Él lo dijo abiertamente cuando fue a resucitar a Lázaro. Lo explica donde dice de que nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy para despertarle. Entonces dicen que sus discípulos le dijeron, Señor, si está dormido sanará. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro y a ellos les pareció que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Cuando pensaba Marta que su hermano Lázaro volvería a vivir, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Qué bueno es el Señor. Pero el Señor Jesucristo nos dé la paz, la victoria y podamos seguir adelante. Gracias le damos, Señor Jesús, por su palabra preciosa, por todo lo que usted hace, Señor Jesucristo, porque estamos amando su venida y esperándolo, Señor. Gracias le damos una vez más por todos mis hermanos que han compartido conmigo. Bendígalos grandemente, prospérelos, Señor. Deles crecimiento espiritual, Señor Jesucristo. Deles sabiduría. Denos entendimiento, Señor, para poder cada día comprender más tus escrituras, llenarnos y nutrirnos de su palabra. En el nombre de Jesús. Amado hermano, hermana, la paz de Cristo y la bendición del Señor Jesucristo esté en ustedes. Nos vemos, si el Señor no ha venido, el próximo miércoles a la misma hora. Paz de Cristo, hermanos.